Ya están aquí con nosotros en la mesa, como todos los miércoles, Kenia López Rabadán del PAN. ¿Cómo estás, Kenia? Muy contenta de estar en esta mesa de mujeres de debate. Gracias, bienvenida como siempre. Gracias por acompañarnos, Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano. Laura nos dijo que tenía una encomienda ecológica o no sé qué cosa en alguna parte, así que siempre bienvenida, Alejandra. Qué linda, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Gracias. Y hace ratito hablamos con Andrea Chávez desde Washington porque están tratando de convencer al gobierno de Trump que no nos grabe las remesas. Y nos da gusto recibir, ya ha estado aquí muchas veces en la mesa, Vianey García, diputada de Morena. ¿Cómo estás, Vianey? Muy bien, es un gusto compartir esta mesa con tres mujeres tan talentosas. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, estamos en un momento muy difícil respecto a la violencia. Sí, en las cifras han bajado el número de homicidios en la Ciudad de México, pero hay eventos como el de ayer, de un gran impacto, que nos generan una percepción distinta a lo que dicen las cifras. Kenia, a ver, ¿qué decir primero respecto a lo que pasó ayer? Primero que nada, Azucena Auditorio, mi más sentido pésame a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo de Jimena de la Ciudad de México. Por supuesto que exigimos una investigación que garantice que los delincuentes sean sancionados. Una investigación en donde todo México sepa la verdad. Estas declaraciones de algunos personajes del régimen de Morena, como la del presidente del Senado, que claramente Gerardo Fernández Noroña es hoy uno de los rostros más visibles del gobierno y de Morena. Estas declaraciones me parece que son lastimosísimas. Hablar de derechas o de izquierdas cuando dos de sus compañeros perdieron la vida, me parece que no honran ni la lucha ni el trabajo tanto de ellos dos como de los cientos de miles de mexicanos que han salido de casa y no han regresado porque la delincuencia está desbordada. Por supuesto que un sicario asesine a integrantes del más alto nivel del gobierno en una avenida tan conocida, tan transitada a plena luz del día, demuestra que lamentablemente nadie está seguro en este país, y a lo que debería de convocar Morena y el gobierno y los voceros del régimen es a una unión, a una construcción de paz en México, porque hoy claramente este país está ensangrentado y los delincuentes, el crimen organizado está sobrepasando a cualquier autoridad, y eso no lo deberíamos de permitir nadie de ningún partido político. Bien, ¿y cuál es el mensaje que ustedes reciben con esta agresión? O sea, ¿cómo lo están asimilando? Bueno, primero que todo, igual que las compañeras, pues toda nuestra solidaridad con quienes el día de ayer les arrebataron la vida, y también en este hecho, pues lamentable, la presidenta tanto como la jefa de gobierno ya han anunciado que pues no habrá impunidad, que se revisará como en todos los casos, se le dará seguimiento y que esperamos que haya justicia. No queremos adelantarnos a emitir pues algún pronunciamiento vacío o calificando de alguna manera incluso catastrófica, aunque en realidad pues no deja de ser aterrador, pues lo sucedido el día de ayer. Tanto Jimena como Pepe pues son compañeros que estuvieron acompañando a la jefa de gobierno durante muchos años, eran los más cercanos, lo cual es un mensaje pues muy interesante, muy grave desde mi particular punto de vista, y creo que pues al estar un poco alejada incluso, bueno, no podrá llamar alejada, sino como un círculo tan cercano familiar por parte de la jefa, los más cercanos se vuelven sus colaboradores, y eso me parece un mensaje pues muy muy importante que toda pues el gobierno federal debe estar revisando. Pues nosotros vamos a seguir apuntalándolo, como lo ha dicho la jefa de gobierno y la presidenta, es que no haya impunidad, que se va a seguir trabajando en la investigación y que debe de haber justicia. Porque ayer fue muy claro el comunicado, o sea, ahí no hay lugar a dudas, nadie está especulando, el comunicado de la Ciudad de México fue ataque directo. No, hay quienes, eso es una parte, pero hay quienes sí han especulado, como es televisoras a nivel nacional que han dicho pues fue venganza casi, ajuste de cuentas, ¿no? Salieron a decir en TV Azteca, entonces me parece que eso es lamentable. Yo sí creo que hay que esperar a que haya definiciones por parte de la Fiscalía y esperar hasta el último momento, ¿no? Alejandra Barrales.
Sí, por supuesto, también sumarme al pésame a los amigos y familiares de Jimena Guzmán, de Pepe Muñoz también, que además fueron compañeros con los que en algún momento nos tocó hacer equipo, defender causas, particularmente aquí en la ciudad. Era lo que recordábamos hace un momento con Kenia. Los conocimos, sabemos de su entrega por defender muchas causas en esta ciudad. Es muy lamentable y por desgracia estamos hablando de asesinatos que atraviesan lo largo y ancho del país. En todos lados en este país es lo que vemos. En esta ciudad se cometen asesinatos como este, por lo menos 2 al día. Lo que hace diferencia en este caso es que se trata de personalidades conocidas, cercanas a la jefa de gobierno, lo cual sin duda va vinculado con un mensaje del crimen organizado, un mensaje que sin duda es consecuencia de este cambio de estrategia que se está viendo, que yo he reconocido públicamente, el cambio de estrategia de la presidenta, en consecuencia en la Ciudad de México, donde queda atrás la estrategia de abrazos, no balazos. Durante 6 años lo tuvimos y evidentemente este viraje ha traído consecuencias. Esta es parte de lo que estamos... ¿Crees que esta sea una consecuencia de los resultados que sí, se sin han duda, dado? Porque si esto hubiera sucedido, primero esto no hubiera sucedido seguramente en el sexenio anterior. ¿Por qué? Pues porque eran abrazos, no balazos. Entonces, y casualmente, no casualmente, digamos, coincidencia, Omar García Harfuch, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en ese momento, un atentado tremendo contra su vida hace 5 años, y ahora... Fue algo muy estudiado, muy planeado, en hora, son las mismas lugar. figuras, pero solo en diferente posición. Claro, es una respuesta. Así es una respuesta clara. Hay un reto al gobierno. Y bueno, el día de ayer escuchamos también una respuesta de la jefa de gobierno, donde ella ha dicho con toda claridad que va a continuar esta lucha para regresar la seguridad a la Ciudad de México. Y en ese mensaje, desde Movimiento Ciudadano, nosotros queremos decirle a la jefa de gobierno que cerramos filas con ella. Nosotros creemos que debe de seguir adelante ella y la presidenta de la República. Tenemos que seguirle haciendo frente a la inseguridad y Movimiento Ciudadano no va a escatimar apoyo y solidaridad para ir adelante. Ayer, por ejemplo, Ricardo Anaya, que hablaba de que se debería investigar como un crimen de Estado. A ver, evidentemente hay que recordarle al auditorio, estamos hablando de que en este régimen se han asesinado a más de 212,000 seres humanos. O sea, sí hay que regresar a esta cifra, 212,105. Estas 2 muertes se suman a esta cantidad, digamos, de asesinatos. Tú decías hace rato, 56 personas murieron ayer. 56 personas en un día. 2 de ellos, digamos, tan cercanos. No, bueno, pero acabamos el sexenio pasado gobierno. con 92. Y evidentemente, evidentemente, no quiero decir que sea mejor, por supuesto, porque es altísimo. Claro. Pero qué barbaridad de herencia la del sexenio pasado. La vida de cada mexicano es valiosísima y yo sí estoy convencida que debemos de exigir justicia para todas y para todos, lo mismo en la sierra, lo mismo en la Huasteca, lo mismo. Yo estuve ayer en Veracruz, de verdad es súper preocupante la inseguridad que se siente en Veracruz. Yo creo que hay municipios bien alejados, digamos, de los medios de comunicación o de esta mesa o de un micrófono tan poderoso como este, en donde la gente no se siente segura. Y por supuesto, yo diría, urge que el gobierno convoque a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía, porque los buenos somos más, porque la gente de bien que sale a trabajar, que haya una mesa de coordinación de todas las fuerzas políticas. No ha habido una sola reunión en este sexenio ni en el anterior en donde el gobierno convoque a los partidos políticos, a todos, a sumarse, a hacer un trabajo coordinado, interinstitucional, o sea, hablar con los líderes de los partidos. De los 3 partidos, bueno, de todos los partidos políticos, de los 3 órdenes de gobierno. Es muy claro, hay que trabajar todos a favor de la seguridad de los mexicanos. Por supuesto que esto que pasó ayer, que toca el corazón del gobierno de Morena, ha pasado 212,000 veces en familias de los mexicanos. Ya basta de esta destrucción de la justicia y de la paz. Te preguntaba sobre la declaración de Ricardo Anaya y justo la presidenta se refirió a esto. Lo escuchamos y volvemos, ¿sí? La oposición también tiene que ser responsables. También.
porque también la crítica tiene que ser responsable. Y esta especulación, bueno, hubo alguien que dijo que fue un crimen de Estado, imagínense, o sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces, a todos y a todos responsabilidad. Apoyo, por supuesto, a la jefa de gobierno y a todo el trabajo que realiza, a los habitantes de la ciudad siempre, y responsabilidad. Esperemos a que salgan las investigaciones que nos van a decir, pues exactamente, primero que lleven a la justicia a los autores materiales y a las causas de este trágico acontecimiento. Pero nosotros, responsabilidad. La presidenta siempre va a ser responsable. Y la información, conforme vaya avanzando la investigación, se va a ir brindando con toda la verdad y haciendo justicia. Bueno, listo, Kenia, pues dice la presidenta que no estén politizando y que no estén especulando. A ver, evidentemente es un crimen que toca a todo el país, es un crimen que se suma a esta lista de más de 212,000 crímenes, es un crimen que toca al gobierno, que digamos, toca las entrañas del gobierno. No hay nadie, para quienes somos servidores públicos, no hay nadie más cercano a un servidor público que su secretario particular, en este caso su secretaria particular. Por supuesto que nosotros en la oposición estamos siendo responsables y también el gobierno tiene que aceptar su responsabilidad. Este país está ensangrentado porque tomaron una pésima decisión de abrazar a los delincuentes. Esa es la verdad. Esa fue la política pública del anterior sexenio y hoy los delincuentes suponen que pueden hacer lo que quieran. Estamos con Kenia López Rabadán del PAN, Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano y Vianey García de Morena. Vianey, ibas a responder esto que dijo la presidenta respecto a la declaración de Ricardo Anaya del PAN, que dijo que esto debería investigarse como un crimen de Estado. Mira, yo respeto que hay compañeros políticos en la oposición que no están utilizando este tema tan complicado para sacar raja política, pero lamentablemente hay quienes sí, y hay quienes quieren sacar raja política, están buscando la rapiña para poder tener un poco de crecimiento en su popularidad. Por supuesto que al referirse a un crimen de Estado, pues están haciendo responsable a quien fuera jefa de gobierno o a la presidenta de la República, cuando lo que se está haciendo es combatir a la inseguridad. Esos tiempos en donde tiraban helicópteros en gobiernos panistas, que sí eran crímenes de Estado, esos tiempos en donde tiraban pues cosas en contra de los que estaban adentro de un partido político solamente para callarlos, pues no pasan aquí en Morena, y a mí me parece muy importante pues pedir ante todo respeto, sí, o sea, como este tipo de pronunciamientos. Por supuesto que nosotros acompañamos a la doctora y ella dice hay que ser muy respetuosos del proceso, y también nosotros pues retomando un poco lo que decía Alejandra hace rato, dice, abrazos no balazos. Cuando se habla de abrazos no balazos, el presidente hablaba de atención a las causas. Claro. Hablaba de atención a las causas, y tanto es así que lo ha explicado Omar García Harfuch, que esta es la consolidación del segundo piso de la primera estrategia, que era disminuir la tendencia en el tema de homicidios dolosos diarios, y eso se ha logrado ahora con mayor operatividad, porque Omar García Harfuch llega con una Guardia Nacional establecida, llega con una legislación acompañada de la Cámara de Diputados que le permitirá ahora poder operar, y llega con mucho más robustecimiento en materia de seguridad pública. Eso es parte de lo que yo quisiera mencionar, porque no se está en esos tiempos. Sí es muy lamentable, y reconozco que hay personajes que no se han sumado a esta rapiña, pero sí no pueden salir a quererse colgar un poco de popularidad por la muerte de Alcuy. ¿Kenia? A ver, yo sí quiero reiterar, no es un tema que nadie debe ni aplaudir ni sacar raja política. Pero alguien dijo que era un tema de la derecha, ¿no? Vamos, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que de los dos lados que además es soy uno de los rostros más morenistas y más claros y públicos que hay. O sea, hoy si te gusta Noroña, te gusta el gobierno, así, y si te gusta lo que hace y lo que dice, que a veces la verdad es que lo representa bien, brutalmente bien difícil. Me parece que él juega un papel importante dentro, por supuesto, es por algo es presidente del Senado, bueno, ¿no? Pues esa persona que juega algo muy importante dentro de Morena, a decir de la compañera del régimen de Morena, pues
le echa la culpa a la derecha o a la izquierda o a lo que sea, pero no Ayer reconoce. O sea, entonces tú compartes la opinión de que es un crimen de Estado. Mira, como en Ricardo Anaya. en estricto sentido, ¿qué es un crimen de Estado? Vamos a ilustrar, digamos, este debate. Un crimen de Estado es cuando participan agentes del Estado, ¿no? Eso es cuando el gobierno es responsable, y a mí me parece que el gobierno en muchísimas ocasiones, bueno, me están preguntando, estoy contestando. En muchas ocasiones el gobierno, por omisión, ha dejado de hacer. Entonces todos serían crímenes de Estado. En este caso, yo sí creo que la decisión de abrazar a los delincuentes nos ha puesto aquí, lamentablemente, al país. Yo no digo ni siquiera al gobierno, a la oposición. El poder se ejerce por alguien, en México y en el mundo. Y aquí en México y en muchos municipios y en muchos estados, lamentablemente el poder lo tienen los narcotraficantes, los delincuentes, los malos. ¿Por qué? Porque se lo cedieron. ¿Y por qué Morena cedió el poder a los malos? Porque a cambio de eso les dieron dinero y más, más candidaturas y más poder a este régimen. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que recomponer este tiradero que se tiene. Y yo reitero, lo tenemos que hacer todos los mexicanos, todos quienes están en este momento yendo rumbo a su trabajo, quienes están pues en el transporte público, que es una verdadera cosa terrible aquí en la Ciudad de México, quienes están en la sierra o quienes están en los municipios, todos lo tenemos que recomponer, pero empezando por el gobierno y empezando por Palacio Nacional. Esa es la verdad. Yo quiero referirme a las declaraciones de Anaya cuando habla de que esto tenemos perdón, para poner en contexto, vamos a poner a Anaya, a Ricardo. Por favor, Hay indicios de que se trata de un crimen de Estado y por lo tanto se debe transparentar quién estuvo detrás de este reprochable, condenable asesinato y cuáles son los motivos. ¿Existe alguna organización criminal que haya estado detrás? ¿Cuáles son las razones? Ahí está la declaración. Alejandra Barrales, adelante. Yo estoy convencida, conociendo a Ricardo Anaya, que él se refería a la seguridad. Como complicidad, negligencia. Cuando tú hablas de seguridad, tienes que reconocer que se trata de un tema de Estado. La seguridad atraviesa al Estado. Estoy segura que es a eso, a la parte que él se refería. No lo estoy defendiendo, no necesita nadie que lo defienda. Yo así lo ubico. Porque sobre todo cuando se trata de un asunto de Estado, debemos involucrarnos todos los órdenes de poder, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, las instituciones, los partidos políticos. Iglesia, es un tema donde universidades, tendríamos que sentarnos todos a dialogar, a discutir, a repartirnos tareas, pero me parece que algo muy importante que sí le toca al gobierno, a los principales representantes del gobierno, incluido el presidente del Senado, es bajarle varias rayitas al discurso, pacificar nuestro discurso, porque nada ayuda. La violencia que estamos viviendo es un tema que va escalando, así es, pero que también se construye a partir de las palabras, de decir, por ejemplo, en voz de un presidente del Senado, que él cree que el crimen de ayer tiene que ver con la derecha. O sea, y digo, nosotros eso no nos ponemos el saco, pero me parece que ya conducirlo de esta manera, pues claro que va escalando el discurso, habla de violencia y sigue generando violencia. ¿Tenemos esa declaración? A ver. Compañera desde Iztapalapa, nos conocíamos, ha sido secretaria particular de Clara Brugada, la hoy compañera jefa de gobierno durante muchísimos años. Yo fui diputado por Iztapalapa y Clara alcaldesa. Nos conocíamos mucho tiempo, José Muñoz, ambos, un motociclista, al parecer los asesinó en la calzada de Tlalpan. Es gravísimo, condeno el hecho, lo lamento profundamente, mi solidaridad para familiares y amigos, y me parece que se está yendo un incremento, una campaña de agresión hacia compañeros, compañeras del movimiento que la derecha ha promovido irresponsablemente. Espero que se esclarezcan los hechos, espero que no quede impune
y espero que se detenga toda acción y violencia hacia cualquier persona. Bueno, pues ahí está, también a mí me es parece irresponsable, ¿no? Derechizó a los pero criminales. es que a mí me parece, pues sí, la derecha es criminal, o sea, esa es una realidad también, no la podemos negar. Pero la derecha es criminal, o sea, eso no podemos negar porque siempre trabaja de manera autoritaria. Esa es la derecha. Yo no me sentiría orgullosa de ser obligación de pacificar Morena, Ese pero es el que hay que matizar. yo sí creo, a ver, dos cosas interesantes acá. Cuando se habla de un personaje que viene a ser candidato a la presidencia de la República, no, yo lo conozco y a mí me parece ¿Noroña? que él lo dijo en otro contexto, Anaya, perdón. ¿no? Y dicen, seguramente Sí, ¿verdad? no fue aspirante corcholata, a ser candidato. Sí. Y por otra parte, cuando se señala a Noroña, cuando él dice es una campaña que la derecha ha promovido, no que este crimen haya sido por la derecha promovido, o sea, son dos cosas distintas. Pero que es una campaña Hay que la una derecha campaña promueve, de odio que la derecha justamente promueve, y eso no lo podemos negar. Mira, yo escucho respetuosamente tu participación y tu argumentación, y digo, claro, sí, tiene toda la voluntad de hacerlo, pero como si se nos hubiera borrado, porque eso le apuesta a la derecha, a la desmemoria, como si se nos hubiera borrado que ustedes también gobernaron y que no lo hicieron, Kenia, y que sin embargo lo que sí creció fue el narcotráfico en tiempos de Calderón, que desataron una guerra que no funcionó y que nos tuvo a muchos viviendo en el miedo, la incertidumbre y la inseguridad, acompañada también en los gobiernos locales como en Puebla con Rafael Moreno Valle, alimentada por el huachicol. Entonces no podemos ser tan caradura, tan hipócritas, tan cínicos por parte de la derecha para llegar y decir, deberían de estar haciendo esto, cuando además eso es algo que se está haciendo en este momento. Y me cuentas, Alejandra. Dice la diputada de Morena, Vianey García, que son criminales, hipócritas. Bueno, a ver, déjame nada más precisarle al auditorio. No, sí dijiste eso, ¿no? Dije a ver, que la derecha era regresar. criminal. Por eso. La derecha a lo largo de la historia ellos, ha sido ellos no son la criminal. derecha. Bueno, pues quien se tiene denomina como de izquierda, perdón, o de derecha, corrijo. asumiendo el autoritarismo, las muertes, quién la le dedicabas hambruna, a lo largo, objetivos? a la derecha en la ¿Pero quiénes historia. son? Pues la derecha, los autoritarios, podemos hablar de Felipe Calderón, que ha sido un gobierno por eso de lo derecha. pregunto. No. Quienes se denominen de derecha, me parece que siguen una política criminal. Bueno, esa fue mi afirmación. Retiro la introducción. A mí me Que se ponga parece el checo, que chaleco, justamente ese es el problema de este gobierno, que no reconoce sus errores. En Morena no reconocen el tiradero que tienen, no reconocen que están acostados con el crimen organizado, no reconocen que lamentablemente este país está ensangrentado por culpa de Morena y del régimen. Mira, aquí vinieron a dar una gráfica que es la verdad, con todo respeto, es una mentira. Si sumas los asesinatos más los desaparecidos, porque lo que quieren es maquillar las cifras, si sumas esos dos rubros, hoy el país está más ensangrentado que nunca. Y mira que el sexenio pasado estaba horrible, pero ahora pues resulta que ya, pues ahí están los datos. O sea, más que con Calderón. Por supuesto, por cada pero asesinato. ¿dónde vivías del ahí están las cifras, Por cada asesinato, privilegios que no te permitían verlo. Por cada asesinato en el sexenio de Calderón hay 3 asesinatos en este régimen, 3, o sea. Pero ¿sabes cómo estaría la tendencia? Yo no interrumpí, yo nada más, digamos, un poco para aclararle al auditorio. Por supuesto que por más que maquillen las cifras, la realidad es aplastante. Por más que maquillen las cifras, la realidad lastimosamente hoy tocó a la gente más cercana y más poderosa. Lastimosamente lo digo, y lo digo con el corazón, pero están incluso matando a los suyos. Pónganse a ver la realidad. Si ustedes siguen, digamos, mintiéndole a México, lo que va a pasar es que estos 212,000 asesinatos van a seguir aumentando, y no puede ser así. No hay, nada más concluyo porque hablaba aquí la compañera representante del régimen, hablaba del huachicol. Oigan, no tienen límites, no hay sexenio más guachicolero y corrupto que el sexenio de López Obrador. De ahí se financiaron sus campañas, de ahí financiaron las campañas. Mira, es
es una componenda del gobierno federal y de los gobiernos estatales, entre otros del de Tamaulipas. Es este régimen de Morena el gobierno más huachicolero en la historia de este país, y lo saben, y saben que de ahí están haciendo un montón de dinero y están acrecentando sus fortunas. El problema es que Morena no acepta cuando se equivoca, y por eso es que tienen a este país en una de las peores tragedias históricas. Hoy cualquier delincuente se siente con el derecho de quitarle la vida a una persona, incluso a una persona de poder, porque Morena se lo ha permitido. A ver, Alejandra, perdón, voy contigo. ¿Coincides en que este arranque de sexenio es más violento que el sexenio anterior, que estamos peor? Bueno, sin Están duda hemos reconocido que hay un cambio de estrategia. Incluso a veces el propio Morena quiere ser muy cuidadoso y no reconocer que hay un cambio de estrategia. Es una buena noticia, o sea, es algo bueno que está haciendo la presidenta de la República. Y claro que hay un cambio, porque cuando se dice que con lo de Andrés Manuel íbamos avanzando y todo esto, bueno, ellos se asumieron desde el primer día el gobierno de la transformación, y esa transformación pues no la hemos visto. Este es el 7º año de gobierno de Morena prácticamente, y no se ha visto un cambio de fondo. Es esta la primera vez que se ve este viraje en la estrategia de seguridad. Sí hay cambios importantes, hay una coordinación diferente que no había. Hoy escuchamos incautaciones, hoy escuchamos aprehensiones, detenciones, hoy hay traslados o entregas, o como se le llama, a llevarte a 29 delincuentes que no han querido llamar la extraditación, le han llamado le han llamado traslados para cuidar figuras y cosas de estas allá en el otro país, en Estados Unidos, pero bueno, eso jamás se vio en el sexenio anterior. O sea, entonces, no estamos peor que antes. Yo creo que la presidenta está dando un cambio y estamos avanzando. Yo sí veo que hay otra respuesta al crimen organizado. Por eso lo que pasó ayer. ¿Peor con López Obrador que con Calderón? Claro. Yo creo que sí estuvo peor con Calderón. Con Andrés. El sexenio anterior fue peor. ¿Peor López que Calderón? Más que una apreciación hay cifras. Las cifras de Andrés Manuel son terriblemente mayores a las del sexenio anterior. ¿Peor Sheinbaum que López? Yo creo que Claudia Sheinbaum, la presidenta, está haciendo un cambio importante. Yo veo mejoras en la estrategia de seguridad, y sin duda las consecuencias del sexenio anterior de abrazos no balazos las está padeciendo este gobierno. Bien. El crimen del día de ayer a gente cercana a la jefa de gobierno de esta ciudad tiene que ver con eso. Es un reto que está lanzando el crimen organizado, que está diciendo no vamos a ceder, pero también vino esa respuesta, y es la que tenemos que acompañar todos como clase política para no concederle ni un paso al crimen organizado. Bien. Estaba buscando una descarga que hice hace unos días de una gráfica que hacían unos estudiantes en la universidad de la UNAM, si no me equivoco, en la Facultad de Economía, en donde explicaban cuál sería la tendencia si continuara esta política pública en materia de criminalización de la pobreza, en combate en contra del narco, que nunca funcionó, que impulsó Felipe Calderón. Los gobiernos. Pero ¿cuándo repuntó, Vianney? ¿Cuándo repuntó? Eres un análisis del si hubiera, ¿no? No, ese es muy interesante, porque el objetivo del gobierno del presidente López Obrador era que la tendencia cambiara y fuera a la baja. Y hoy eso se está revisando, y eso es algo que hoy se está viendo. 21,000 personas detenidas, más de 1.5 toneladas de fentanilo que se ha podido ya recuperar, y que dice, por ejemplo, que se ha trabajado además en una política integral, porque dicen, es que no ha servido de nada, en 7 años no ha habido tal transformación. Bueno, yo quiero decirles, 9 millones de personas salieron de la pobreza, y eso es atención a las causas. Hoy se está trabajando para que se pueda llevar y reformar el Poder Judicial, que por cierto hay que salir a votar el próximo 1 de junio, que ya estamos a 9 días, si no me equivoco, de esta votación. Y también mencionar que se ha trabajado también en el tema del huachicol. A mí me sorprende cómo aquí la diputada viene a decir, no, es que con ustedes son el que ha hundido al país en el huachicol. Miren, ¿se acuerdan de lo que pasó justamente en el decomiso histórico de los 10 millones de litros, estos que se decomisaron? En este sexenio. Bueno, sí, tumbaron ahí, porque nosotros eso no lo debemos de permitir, tumbaron a 10 jefes aduanales
que estaban vistos como socios de guachicoleros tras este fideicomiso. Yo quiero que me diga, Kenia, si en el gobierno, por ejemplo, de donde yo vengo, de Rafael Moreno Valle, alguna vez hubo un detenido. No, el Cachetes les pagaba las campañas a los panistas, y el dinero con el que el Cachetes, que era un líder guachicolero muy compadre de Javier Lozano, de Rafael Moreno Valle, y que comían deliciosamente en su rancho. Ahí sí, el PAN estaba calladito, porque además el dinero con el que le pagaban a los medios de comunicación, dicho por medios de comunicación de Puebla, apestaba a gasolina. Ahí sí, nadie podía decir nada. Adelante, Kenia. Oye, a ver, digo, con todo respeto, la diputada de Morena está hablando de una persona que falleció hace un sexenio. Y que fue gobernador. Es impresionante cómo que fue gobernador están del PAN. Obsesionados por vivir en el pasado y no hacerse responsables del presente, lo que le afecta hoy a los jóvenes que nos están escuchando, a los adultos mayores, a todas las personas en México. Lo que afecta hoy es lo que ha hecho este gobierno de Morena. Ahora sabemos que quieren, yo no te interrumpí, ahora sabemos que quieren callar a Héctor de Mauleón, lo quieren callar, quieren censurar a él y a su medio porque se atrevió a publicar algo que, por cierto, la propia Sedena, digamos, los propios documentos que se hicieron públicos, efectivamente, dicen que una magistrada de Tamaulipas es cuñada de uno de los principales guachicoleros en Tamaulipas y tienen la decisión, digamos, el acompañamiento del Tribunal Electoral del Estado. A ver, ustedes se quieren agandallar el poder, se quieren agandallar al Poder Judicial porque quieren tener el control de todo, porque quieren que el huachicol que está haciendo multimillonarios a varios morenistas, pues no se sepa, no se sancione. Ustedes quieren agandallarse al Poder Judicial para tener de rodillas a los jueces, magistrados y ministros, y eso es terrible para los ciudadanos, para quienes todos los días salen a trabajar y pagan impuestos. Ustedes en Morena solamente están pensando en poder y en dinero, en lugar de pensar en paz, en seguridad, en salud para los mexicanos. Nos quedan 50 segundos para cerrar, Alejandra. Sí, bueno, yo entiendo, respeto y entiendo la posición difícil de Vianey. Es muy difícil defender lo indefendible, sobre todo ante los acontecimientos terribles de ayer. Yo creo que es importante a la hora de argumentar el hablar, lo que nos ayuda más allá de apreciaciones es hablar de datos, de números, de cifras, y cuando hablamos o traemos como argumento un estudio de lo que hubiera sucedido si hubiera continuado el gobierno de Calderón, pues es irreal. Pues, ¿qué sí es real? La gente decidió darle el apoyo a Morena hace 7 años, porque le apostaron a lo que se comprometieron, una transformación. 7 años después no ha habido esa transformación. Los crímenes aumentaron, los delitos aumentaron, la inseguridad aumentó, empeoró. No hay tal transformación. Entonces es difícil defender esta situación, pero me parece de nueva cuenta importante. Nosotros tenemos la obligación de contribuir. Movimiento Ciudadano va a apoyar, va a cerrar filas con la jefa de gobierno, con la presidenta de la República, y sobre todo hacemos un llamado a las figuras importantes de este gobierno, al presidente del Senado, a pacificar nuestro discurso. Hoy necesitamos más que nunca la unidad de los mexicanos. Regreso después del corte con tu cierre. Con la diputada de Morena, Vianey García. Mira, yo soy muy clara y trato de hablar, como lo dice aquí Alejandra, con cifras. 27% menos en feminicidios, disminuyó en delitos de alto impacto, este es el corte de febrero. Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 28.8% menos, a diferencia del mismo periodo del 2019. Secuestro extorsivo, 74.3% menos. El único que ha crecido es la extorsión, el único delito. De ahí en fuera todos, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia, robo de a transeúntes, robo a negocio, todos estos han venido a la baja. Si bien hay mucho que hacer, es muy importante analizar estos datos, porque es cierto, estamos en esa transición, que aunque a algunas no les guste reconocer, hoy es un gobierno transformador, y yo no vengo a defender lo indefendible, yo vengo a defender un proyecto en el que creo, no hablo con discursos vacíos en esto o lo otro. Nosotros estamos aquí porque creemos que se puede tener
tener un mejor país, y eso es lo que estamos trabajando con la doctora. Hay a quienes no les gusta y por eso empiezan a decir esto no está bien, pues hay que recordarle su pasado, porque tampoco le apostamos a la desmemoria. Si esto es lo que nos tiene aquí, nosotros estamos trabajando por un mejor país. Bueno, gracias por venir, diputada Vianney García. Gracias por estar acá. a ti. Gracias, Alejandra. Gracias. De Movimiento Ciudadano. Gracias, Kenia. A seguir trabajando por México, todos desde nuestra trinchera. Gracias a las 3. Sí, nos vemos la próxima semana.